Hola a todos, gracias por acompañarnos. Soy yo, CEO de Biobotics Labs, y hoy, bueno, tenemos el honor de haber invitado a FixMe. Es una startup española que ya se encuentra en mercados internacionales. Mary es una emprendedora que, bueno, ella es exdeportista, graduada en Ciencias del Deporte y MBA, y se ha formado en más de 4 aceleradoras internacionales. Algunas de ellas son Venture City, Parallel 18 y Rockstar. Ahorita nos va a hablar en negocios de base tecnológica en fisioterapia. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es que vamos a emprender en esta área que a veces se nos complica un poquito por ser del sector salud? Listo. Pues muchísimas gracias, Josh. Bueno, como bien ha dicho Josh, yo soy una de las cofundadoras y CEO de FixMe. Ahí os dejo mi contacto, siempre lo dejo por si alguien después de la charla pues tiene alguna duda, me quiere escribir para que tengamos una llamada específica sobre algo. A mí los emprendedores me han ayudado muchísimo durante todo este tiempo, me siguen ayudando muchísimo y yo ayudo también a muchos de ellos. Entonces, os dejo mi contacto para que, por favor, si alguien después de esta charla de hoy, pues me quiere contactar, pues es libre de hacerlo, ¿vale? No voy a hablar más de mí porque Josh me ha descrito perfectamente y hoy no he venido aquí a hablaros de FixMe, que es nuestra startup. Sí voy a contaros lo que es FixMe porque lo voy a usar como ejemplo en muchas de las cosas que os voy a contar hoy, pero no es el día de hablar de FixMe, hoy es el día de hablar sobre emprendimientos de base tecnológica, específicamente en nuestro caso en el sector de la fisioterapia y en el caso de Biobotics también en el sector de la fisioterapia, pero creo que la charla de hoy la podríamos extrapolar a cualquier tipo de emprendimiento de base tecnológica que estemos pensando desarrollar, ¿ok? Bueno, yo soy del País Vasco, del norte de España, tengo un acento español, utilizo palabras españolas. Si alguien no me entiende, si hablo muy rápido, por favor, lo comunicáis. Es una charla que he diseñado para vosotros. Si alguien tiene alguna duda mientras yo esté hablando, sed libres de hacer la pregunta, ¿vale? No me estáis interrumpiendo, la charla es para vosotros y quiero que os sirva a vosotros, ¿ok? Entonces, no hay interrupciones, simplemente hay preguntas porque algo no queda claro o queréis que me pare a hablar más despacio en algún punto específico. Y nada más. Bueno, lo primero, para contextualizar un poquito, lo que hacemos en FixMe es que somos una plataforma de servicios de bienestar que ayuda a las personas con dolores musculoesqueléticos o patologías musculoesqueléticas desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, ¿ok? Ahora mismo y en esta primera versión de FixMe con la que estamos trabajando actualmente, principalmente nos enfocamos en el tratamiento desde un punto de vista logístico, ¿vale? Luego ya especificaré más, pero a futuro o a medio plazo, FixMe se va a centrar muchísimo en toda la parte de prevención, en donde ya estamos haciendo cosas, y también en toda la parte de diagnóstico, que ahí es donde tenemos nuestra magia tecnológica, pues posiblemente más importante o con la que más vamos a conseguir diferenciarnos de los competidores que hacen cosas parecidas a las que nosotros hacemos. Bueno, si estamos hablando de negocios de base tecnológica, quiero hacer una clara diferenciación aquí sobre lo que significa un negocio tech-driven, ¿vale? O dirigido por la tecnología, a diferencia de un negocio que utiliza la tecnología para poder operar, ¿vale? Quiero que hagamos una diferenciación para que quede muy claro qué sí es un negocio de base tecnológica y qué no es un negocio de base tecnológica, ¿vale? Os pongo como ejemplo una clínica de fisioterapia que vende sus servicios desde una página web. En este caso, esa clínica de fisioterapia no sería una empresa tecnológica. Esta clínica de fisioterapia utiliza el soporte de la tecnología para poder vender sus servicios por Internet, ¿vale? Pero la gente iría a la clínica a recibir el servicio, es decir, se apoya en la tecnología para poder vender un servicio. En cambio, esa empresa que crea o bien ese hosting en el que se apoya la web para poder ser vista en Internet, o esa empresa que está creando ese software donde se registran las reservas que la clínica va recibiendo online, esa empresa estaría desarrollando un producto tecnológico que vende a la clínica para que la clínica pueda trabajar, ¿vale? La clínica no es un negocio tech-driven
la empresa que está desarrollando la tecnología en donde los clientes pueden hacer el booking online, esa sí sería una empresa tech-driven, ¿vale? Y yo en la charla de hoy me voy a enfocar en ese tipo de empresas que crean tecnología como producto para tener un negocio escalable, rentable, muy grande o que genere muchísimo impacto en un mercado o en una sociedad específica, ¿ok? Si alguien hasta aquí o no he sido clara o no ha entendido, por favor, lanzar la pregunta. Estaré súper encantada de responder o aclarar cuestiones. Bueno, cuando hablamos de empresas de base tecnológica o startups, en nuestro caso, y hoy no os voy a contar ninguna verdad absoluta, os voy a hablar desde mi propia experiencia, os voy a hablar desde lo que yo he aprendido y desde lo que a mí me sirve, ¿vale? Pero seguro que hay muchas otras maneras de desarrollar tecnología o productos para Internet, en este caso, que también son muy válidas. Yo os voy a contar lo que yo he vivido, lo que mi experiencia me ha enseñado y lo que a nosotros nos sirve para tener éxito con nuestra startup FixMe, ¿vale? Nosotros nos basamos en el modelo de Lean Startup para desarrollar nuestro producto, ¿vale? El modelo de Lean Startup tiene 3 puntos importantes. El primero, construir un producto o una primera versión de ese producto que llamaríamos MVP, ¿vale? Que es un producto mínimo viable que lanzaríamos al mercado. Normalmente ese MVP se origina desde una idea, es decir, yo tengo una idea, construyo un producto mínimo viable que lanzo muy rápido al mercado para que mis usuarios o mis primeros clientes interaccionen con ese producto que yo he creado, ¿sí? Esas interacciones las tenemos que medir. Es muy importante que si nosotros queremos mejorar algo, miramos lo que ocurre dentro de ese algo que queremos mejorar, ¿ok? Y esos datos que recogemos, esas mediciones que hacemos, nos ayudarán a aprender cosas. Esos datos nos estarán contando cosas que tenemos que tener de referencia para generar nuevos aprendizajes que llevarán a aplicar mejoras en ese producto y de esa forma y cíclicamente construir algo muy grande que genere un impacto en un mercado específico y agregue muchísimo valor a un nicho de usuarios o a una comunidad muy grande de personas, etcétera, ¿vale? Es importante que tengáis estos 3 puntos muy claros porque voy a centrar mi charla en estos 3 puntos, ¿ok? Empezando por el punto de construir. Cuando hablamos de ese punto de construir, siempre ese punto de construir un producto viene porque hemos tenido una idea, ¿vale? Si yo no sé el por qué o el para qué de esa idea, es muy complicado que yo pueda construir un producto desde una idea específica. Es decir, si yo no sé qué problema estoy resolviendo con esa idea que he tenido, seguramente mi idea no tiene sentido, ¿vale? Entonces, como quiero que esta charla os sirva a todos aquellos que ya tenéis productos en el mercado o que estáis pensando en emprender, la primera pregunta que yo me haría si tengo una idea, ¿vale? O cómo empiezo a emprender, es preguntándome qué problema estoy resolviendo con esta idea. Si soy incapaz de identificar un problema, entonces el problema lo tengo yo, ¿vale? Porque posiblemente no hay una oportunidad detrás de una idea que no tiene un problema que atajar, ¿vale? Si estoy identificando un problema, tengo que ser capaz de explicar ese problema en 2 frases. Es decir, por ejemplo, el punto logístico que estamos solucionando ahora mismo con FixMe, porque antes os he dicho que la primera versión de FixMe soluciona un problema logístico, es que nosotros enviamos fisioterapeutas al domicilio de nuestros clientes cuando nuestros clientes quieran, a demanda. ¿Por qué? Porque identificamos que los clientes que tienen dolores tratan de comprar este servicio de forma muy reactiva. ¿Qué significa eso? Que si a mí me duele hoy la espalda, yo quiero mi fisioterapeuta hoy a las 12 del mediodía. Y si no lo tengo, ya mañana no me sirve. Pensad si eso es un problema en el mercado en el que vosotros estáis viviendo, ¿vale? Porque en España, por ejemplo, ha sido un problema que a nosotros nos ha ayudado a crear una solución que es viable porque en el tiempo que llevamos operando, que casi llevamos 2 años, hemos hecho más de 12.000 servicios para resolver este problema a las personas, ¿sí? Entonces,
tenéis que ser capaces de explicar ese problema en 2 frases, muy rápido, ¿ok? Si no conseguís explicar ese problema en 2 frases, insisto, id a analizar un poquito mejor la idea, si realmente está resolviendo un problema o no. 2, ¿lo has experimentado tú? Es decir, ¿tú has vivido alguna vez ese problema para el que quieres crear una solución? Esto no es vital, ¿ok? Yo sí he vivido, por ejemplo, el problema que solucionamos con FixMe, pero puede que mi cofundadora no lo haya vivido nunca. Esto no es vital, pero sí es importante identificar cuáles son esas personas que están sufriendo este problema que tú quieres atajar, ¿vale? Porque de esa manera podremos crear mejor la primera solución o la primera versión de nuestro producto. Siguiente, ¿puedes profundizar en la raíz de ese problema? Aquí os pongo como ejemplo cómo nosotros iniciamos con FixMe. Nosotros iniciamos con FixMe queriendo crear una solución que ofreciese tratamientos médicos a demanda de los clientes, es decir, no solo fisioterapéuticos, sino que médicos. Queríamos abarcar un mercado que era gigante, queríamos atajar un mercado que era gigante. Si profundizamos, porque hicimos esa tarea, vimos que lo podíamos abarcar desde un montón de perspectivas diferentes. Y cogimos la perspectiva de la fisioterapia porque era el mercado que más de cerca conocíamos y porque era un problema que yo como cofundadora ya había sufrido. Entonces cogimos la fisioterapia. Por ejemplo, si hubiésemos cogido un modelo a demanda para hacer citas ginecológicas, posiblemente nos hubiese costado más emprender porque no conoceríamos personas que sufriesen ese problema. Nos habría costado más encontrar personas que sufriesen el problema de no tener mi ginecólogo cuando lo necesito, ¿sí? Entonces, si nosotros profundizamos en la raíz del problema al que nos estamos enfrentando, posiblemente veamos que hay muchas vías para poder atajar ese problema. Y la última, ¿es un problema que se puede resolver? ¿Sí o no? Porque tal vez tenemos una idea muy grande en la cabeza que empezamos a aterrizar o vemos que hay un problema real, que hay gente que lo está experimentando, pero que no hay una solución viable en este momento para atajar ese problema. O que tal vez nosotros no estamos pensando en la mejor solución para atajar este problema. Os pongo como ejemplo otra cosa que nos ocurrió con FixMe también en el mercado de la fisioterapia. Cuando nosotros lanzamos la primera versión de FixMe, lanzamos esa versión para que las personas pudiesen encontrar citas a demanda en clínicas de fisioterapia. Es decir, imaginaos que yo necesito ir al fisioterapeuta hoy y estoy buscando una clínica en una ciudad como Ciudad de México. Lo que ocurría en Madrid era que era imposible que una clínica de fisioterapia me diese la cita cuando yo la necesitaba, si la necesitaba ya, porque estaba saturado el mercado. Es decir, todas las citas estaban ocupadas y no eran capaces de resolver mi problema cuando lo necesitaba. Es decir, ese problema no se podía resolver mediante clínicas de fisioterapia en ese momento. Luego, seguramente haya soluciones tecnológicas que viabilicen que esto se pueda solucionar, ¿ok? Si alguien lo encuentra, pues ahí tiene una idea de negocio hacia un problema que creo que es grave. Lo que nosotros hicimos es que lo enfocamos a que el fisioterapeuta acudiese al domicilio del cliente y poder solucionar el problema que afectaba al cliente. Al principio intentamos solucionar el problema que afectaba a la clínica y al cliente y al final vimos que con la clínica no funcionaba, pivotamos y lo hicimos directamente a domicilio del cliente. ¿Ok? Continuamos. Algo que pienso que es vital, aparte del problema. Segundo punto, ¿quién es tu cliente? Hemos dicho que cuando definíamos el problema era importante pensar en si nosotros lo habíamos vivido o si había alguien en nuestro entorno que lo hubiese vivido. ¿Por qué es importante saber quién es nuestro cliente? Porque vamos a saber muchísimo mejor hacia quién nos dirigimos y vamos a poder testar la solución que estamos proponiendo muchísimo más rápido, ¿vale? En una startup o en una empresa de base tecnológica es esencial ejecutar las cosas rápido, testarlas o probarlas muy rápido y fallar muy rápido para encontrar soluciones rápidas. He dicho la palabra rápido 4 veces. Rápido es esencial porque los recursos de una empresa tecnológica son muy limitados y si yo no consigo ejecutar rápido, probar rápido, mejorar rápido, lo que va a ocurrir es que va a venir mi competencia
y va a correr más que yo y al final no hay sitio en el mercado para todos. O lo que puede ocurrir es que me quede sin recursos para continuar adelante con mi emprendimiento, ¿sí? Entonces, rápido es vital. Si yo sé quién es mi cliente, voy a tener insights, información del cliente muchísimo más rápido. Mis clientes no son todos. Yo no puedo pensar en un problema que afecte a toda la humanidad y que yo tengo la solución para ese problema y que la voy a lanzar y voy a acertar hoy, ¿vale? Es imposible crear un producto desde el inicio que abarque a todos los nichos de usuarios. Tenemos que ir a por un nicho muy específico y lo mejor de todo es que sea hacia un nicho al que le afecte muchísimo ese problema. Es decir, hacia un cliente que esté muy desesperado por tener una solución como la nuestra. Porque de esa forma vamos a tener información muchísimo más rápido y vamos a mejorar muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, quedaos con esto. Empieza con el segmento de clientes al que más le afecte ese problema, al que esté altísimamente desesperado, al que esté llorando por solucionarlo, ¿sí? Porque seguramente ese comprará ese primer MVP que nosotros hemos creado. Ese primer MVP que nosotros creamos normalmente es muy pobre porque no tenemos recursos, porque es una prueba, porque nos hemos gastado muy poquito dinero creándolo. Entonces seguramente es un producto malo, ¿vale? Así que tenéis que pensar que ese cliente desesperado es capaz de comprar vuestro producto malo, ¿sí? O sea, imaginaos lo desesperado que tiene que estar. Hay que encontrar. Y si en algún momento en la conversación con los clientes detectáis que no están suficientemente desesperados para comprar vuestro primer producto, entonces no estáis hablando con el cliente adecuado, ¿vale? Sé que es complicado, pero nadie ha dicho que emprender es fácil. Es complicado y requiere de insistencia y mucha indagación sobre nuestros clientes principalmente, porque al final estamos creando productos para ellos, para que ellos los usen, no para nosotros, ¿vale? Siguiente. ¿Cada cuánto tiempo tiene este cliente el problema? Esto es esencial. Porque podemos haber identificado un problema y encontrar un cliente desesperado que tenga necesidad de ese problema en ese momento. Ok, hasta ahí todo está bien. Pero la frecuencia es importante, porque si yo encuentro a un cliente con un problema intenso y poco frecuente, posiblemente ese cliente utilice mi producto una sola vez y si mi producto no vale miles de dólares, seguramente no es muy rentable generar ese tipo de negocio. No digo que no, ¿vale? Pero seguramente sea muchísimo más difícil que encontrar un problema que sea muy frecuente en un nicho específico de clientes y además sea un problema muy intenso, ¿ok? Aquí como ejemplo os pongo dos tipos de ejemplo, ¿vale? Imaginaos Uber. Nosotros utilizamos Uber, como podríamos utilizar Fixme, que en este momento es algo parecido a un Uber de fisioterapeutas. Todavía no hemos llegado a ser algo de uso tan frecuente como Uber, por eso priorizo el ejemplo de Uber al nuestro. ¿Cuántas veces me muevo a una ciudad como Ciudad de México, que es muy caótica y el transporte público es muy masivo? Y necesito moverme de un lugar a otro donde hay una distancia significativa para no poder ir caminando y además tengo muchísima prisa por llegar. Eso seguramente ocurre cada día o además puede ocurrir muchas veces al día. Y además llueve, etcétera. Tengo un problema porque quiero llegar del punto A al punto B lo más rápido posible y la solución que tengo ahí es Uber. Uber normalmente, y para la mayoría de ciudadanos que vienen en ciudades muy grandes, soluciona un problema muy frecuente, muy frecuentemente me tengo que mover y muy intenso porque siempre vamos con prisa. Entonces, este tipo de modelos que solucionan problemas muy frecuentes y muy intensos son modelos que van a costar un poquito menos que los otros en ejecutar, ¿vale? Entonces, sí que yo intentaría que si tengo una idea y soluciono un problema, buscar la manera más frecuente y más intensa del uso de mi producto para solucionar ese problema. Por ejemplo, Fixme. Nosotros hemos dicho que tenemos una plataforma que conecta oferta y demanda para solucionar los problemas de dolores que tienen mis clientes. Si
¿cuántas veces un cliente busca a un fisioterapeuta en Internet? Pues puede buscar una vez cada año, 2 veces al año, una vez cada 5 años, no es tan frecuente. Pero ¿cuántas veces los fisioterapeutas buscan clientes en Internet? Todo el rato, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente no es un cliente frecuente del fisio, pero el fisio necesita tener muchos clientes cada día, entonces tiene que tener una búsqueda activa de clientes en Internet. Si analizo este punto de vista y lanzo mi primer producto, posiblemente mi primera versión del producto está muy enfocada en crear valor hacia el fisioterapeuta, ¿sí? Porque le estoy solucionando un problema frecuente y muy intenso, pero no en cambio hacia el cliente. Entonces, ¿en quién me enfoco primero? Nosotros lo hicimos así, me enfoco en el fisioterapeuta, porque así mi producto tendrá muchísimo más sentido, ¿sí? Ahí lo lanzo para que lo tengáis como referencia. Súper importante, la siguiente pregunta, ¿es fácil encontrar a estos clientes? Porque, como hemos dicho antes, tenemos que ejecutar rápido, siempre tenemos prisa. Y si yo no encuentro fácil a estos clientes, voy a perder muchísimo tiempo. Como ejemplo, os pongo una startup mexicana que desarrolla softwares para clínicas de fisioterapia mexicanas. Bueno, al final es bastante fácil encontrar clientes, fisioterapeutas o clínicas de fisioterapia en México. Puedo utilizar LinkedIn, puedo utilizar Google, puedo utilizar un montón de canales donde voy a encontrar contactos a los que puedo llamar, puedo visitar, puedo enviar emails masivos. ¿Sí? Es bastante fácil encontrar clientes que puedan querer utilizar ese producto o que tengan un problema que yo pueda resolver con el software que estoy creando. Pero en cambio, si yo soy una startup mexicana que estoy desarrollando un software para centros de masaje en China, pues ahí tal vez me cueste un poquito más encontrar clientes que quieran mi software mexicano de masajes para China. Porque lo primero, es muy posible que yo no hable chino, ¿sí? Es muy posible que además tampoco lea chino, con lo cual no voy a poder ni encontrar los contactos de los chinos que me van a comprar mi software. Entonces va a ser muy complicado hablar con estos clientes. Descartaría la opción China y me centraría en la opción México, ¿ok? Lo dicho, ¿cómo voy a hablar con ellos? Busco los canales. Si es imposible encontrar esos canales o interpretar esos idiomas, algo estamos haciendo mal. Y luego esto es súper importante porque muchas veces cuando lanzamos nuestras primeras versiones de producto hace mucha emoción, ¿vale? A todos nos gusta tener nuestro primer producto en Internet y nos hace tanta emoción que a la primera persona que le pedimos feedback u opinión es a nuestra madre. Seguramente nuestra madre no va a ser nuestra clienta desesperada y lo que nos va a decir o nos va a contar es que nuestra página web es muy bonita. Eso no nos sirve de nada, ¿vale? Que mi madre me diga que mi página web es muy bonita no me ayuda a mejorar absolutamente nada. Entonces, no utilicéis a vuestras madres y amigos para que os den ese primer feedback del producto si realmente no son clientes desesperados. Estaréis perdiendo el tiempo. Está súper increíblemente bien enseñarle a tu madre tu página web, pero su opinión no es relevante en este caso, ¿vale? Segundo punto, hemos dicho que en esa matriz de Lean Startup íbamos a hablar sobre construir, sobre medir y sobre aprender. El segundo punto es medir. Medir es muy importante, es vital. Si yo lanzo algo y no mido lo que ocurre, si no mido el comportamiento de mis usuarios dentro de mi producto, no voy a aprender nada y no voy a poder implementar ninguna mejora en el producto. Con lo cual, es imposible que mi emprendimiento salga adelante, ¿vale? En Fixme nos enfocamos en dos tipos de formas de medir, ¿vale? Por un lado, tenemos métricas cualitativas o métricas que sacamos de las conversaciones que tenemos con nuestros usuarios. Hablar con los usuarios es vital, hablar con los clientes es vital y es un trabajo de todo el equipo todos los días, porque vamos a poder aprender muchísimo, ¿sí? Y por otro lado están las métricas cuantitativas. Hay herramientas, muchos tipos de herramientas, que luego os diré algunas que nosotros usamos y nos sirven, para poder adquirir datos cuantitativos, objetivos del comportamiento de mis usuarios dentro de mi producto, que me dan pistas sobre cuáles son las cosas que mis usuarios usan, sobre cuáles son las que no usan, sobre si mi producto está ayudando a mi usuario a cumplir su objetivo,
si es usable o no, si hay algún error o no, ¿sí? Que son súper importantes para aplicar mejoras. Y siempre tiene que haber métricas cualitativas y cuantitativas. Las dos son importantes y las dos son imprescindibles para poder aplicar mejoras dentro del producto. Cuando yo me refiero a las métricas cualitativas y como bien os he dicho antes, esto se trata de hablar con los usuarios y pedirles feedback, ¿sí? Yo puedo lanzar encuestas y puedo lanzar formularios para poder hablar con mis usuarios, pero al fin y al cabo, lo que me va a dar más datos va a ser que yo quede con un usuario para tomarme un café o quede con un usuario para hacer una videollamada o una conversación telefónica en el que yo le lance preguntas abiertas y mi usuario me hable sobre su experiencia utilizando mi producto y sobre cómo mi producto le está ayudando a resolver el problema que tiene. Eso me va a dar unos datos valiosísimos. Por eso también es necesario que habléis con los usuarios, que seleccionéis con qué usuarios habláis, ¿sí? Al principio y en las primeras etapas de una startup, lo que te da más valor es hablar con usuarios que realmente utilizan mucho tu producto, porque son los que te van a decir cuáles son las cosas que realmente tienen valor dentro de tu producto. Y porque normalmente son usuarios con los que ya vas a tener más confianza porque están satisfechos con el valor que les agrega tu producto. Y ahí seguro que puedes hacer más fuertes tus fortalezas y darte más cuenta de cuáles son las prioridades para esos usuarios que no van a dejar de ser tus clientes, ¿sí? Esto es súper importante. Nosotros en FixMe, por ejemplo, hablamos con los clientes todos los días y un objetivo de todas las personas que forman parte de nuestro equipo es semanalmente al menos hablar con 3 clientes. Y eso me parece poco. Deberíamos hablar un poquito más. Es importante que después de esas conversaciones seamos capaces de registrar los datos, seamos capaces de filtrar y seleccionar qué cosas son importantes de esa conversación con el cliente, ¿sí? Y las ponemos en un Google Sheets o en un Excel o en cualquier archivo que después nos sirva para poder tener una referencia de esa conversación. No sé si hay gente aquí que nos esté escuchando que ya tiene emprendimientos funcionando o no, pero si no hacéis esto, imaginaos el tiempo y la información que habéis perdido. Si lleváis un año emprendiendo y todavía no habéis hablado con vuestros clientes, imaginaos toda la información y el tiempo que habéis perdido en ese año sin conversaciones con vuestros usuarios, ¿sí? Esto es vital. Y enfocándonos en las métricas cuantitativas, que son las analíticas, y normalmente vienen reportadas de alguna herramienta que integramos en nuestro producto, estas son básicas, porque más allá de la opinión de los clientes, aquí vamos a ver cómo está funcionando nuestro producto con nuestro cliente. Aquí tengo que destacar, si estáis familiarizados con las herramientas analíticas, que Google Analytics no es suficiente, ¿vale? De hecho, no es ni necesario. Google Analytics me va a reportar métricas de tráfico en mi página web, me va a decir desde dónde vienen mis usuarios, cuánto tiempo pasan en mi página, etcétera. Son métricas que realmente no me van a ayudar a mejorar mi producto, ¿vale? Me van a dar datos de tráfico y geográficos, pero no me ayudan a mejorar mi producto. Hay herramientas un poquito más sofisticadas, como podrían ser Mixpanel, Amplitude, que sí que realmente pueden analizar lo que ocurre dentro de mi producto con mis clientes. Por ejemplo, imaginaos que el cliente para llegar a comprar un servicio en FixMe tiene que pasar por el paso A, B, C y D sería la compra. Con una herramienta como Amplitude puedo saber si ese cliente ha dejado de seguir el camino en el paso B, si tal vez se le ha caído internet, si hay un error que no le deja hacer clic en el botón de comprar y puedo saber por qué mi cliente no ha comprado, ¿vale? O puedo saber una infinidad de cosas. Puedo saber cuántas veces mi cliente ha comprado, cuántas veces ha entrado y no ha comprado, quién es este cliente, desde dónde viene, en qué paso se ha caído, si en algún momento en la compra se le cayó internet, si además de él dio una buena opinión sobre mi producto a un amigo y su amigo vino y compró. Puedo saber absolutamente todo lo que ocurre, ¿vale? Cómo se comportan mis usuarios dentro. Y de esa forma poder aplicar seguramente más cosas en mi producto para agregar más valor a estos clientes. Y esto es vital. Para poder integrar este tipo de herramientas dentro de mi producto, y además estamos hablando de empresas con base tecnológica, es vital tener un equipo técnico. Si no tenemos un equipo técnico, pensad que estamos hablando de una empresa de base tecnológica
hay algo que no estamos haciendo bien, ¿sí? Estamos desarrollando tecnología, necesitamos un equipo técnico, es esencial y es esencial desde el minuto 1 y tiene que ser un equipo tecnológico propio. Hay muchas empresas que desarrollan software, pero no sería un desarrollo propio al que podamos aplicar este tipo de sistemas y después decir a la empresa, hazme este cambio, implementame esto, quiero medir con este tipo de herramienta. Es mucho más productivo que desde el inicio tengáis un equipo técnico, no tiene que ser un equipo de 5 personas, puede haber solo una persona, un desarrollador de vuestra confianza, si es socio mejor, ¿vale? Con el que podáis contar para empezar a iterar y a generar estos primeros MVPs y hacer este tipo de integraciones con herramientas. Hola, hola. Hola, Mary, se silenció un ratito, bueno, unos minutitos. Igual es, ¿Cómo me quedaba? mira, nos está preguntando Sergio Enrique Aguilar Delgadillo que cuáles son las herramientas que estás comentando sobre el tema del analytics de las métricas. Vale, para mí la mejor herramienta es Amplitude, ¿vale? Amplitude. Si la buscas, la puedes integrar muy fácil en tu página web o en el producto que tengas, da igual que sea web o sea app, y es una herramienta muy, muy potente que te ayuda a medir un montón de cosas que ocurren con tus usuarios y a generar reportes pues muy, muy cualificados también, ¿vale? Entonces yo te recomiendo Amplitude. Luego, si tuvieses un desarrollador mejor, porque podría sacar más valor de Amplitude integrándolo con otro tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, para iniciarte, Amplitude es la mejor, desde mi punto de vista. Seguro que hay por ahí emprendedores que discutirían conmigo con otro tipo de herramientas. Para mí, Amplitude es la mejor. Voy a volver a compartir mi presentación, a ver si me deja continuar adelante. Ahora sí. Vale. Es súper importante que tanto las métricas cuantitativas y cualitativas las recojamos, ¿vale? Recojamos esos datos que nos dan los clientes y nos dan nuestras herramientas para sacar insights, es decir, para sacar cosas destacadas de esos datos que me lleven a crear nuevos experimentos o nuevas funcionalidades o a priorizar una tarea técnica sobre otra para implementar cambios en mi producto, ¿sí? Cuando yo implemento cambios en mi producto, pueden ser cambios para mejoras, cambios para nuevas funcionalidades, cambios porque hay errores, ¿vale? Es importante que entendáis que después volvemos de nuevo al ciclo 1, al de construir, ¿sí? Porque tendremos un producto mejorado en prueba donde veremos cuáles son las nuevas interacciones que tiene el usuario con ese producto, que generará nuevos aprendizajes y volveremos a implementar nuevos cambios. Y este ciclo lo que hará al fin y al cabo es poner vuestro producto desde que es un guisantito así hasta que es un monstruo gigante en el mercado que agrega muchísimo valor a masas enormes de usuarios, ¿vale? ¿Y ahora qué? Claro, imaginaos que vosotros ya tenéis una idea, que os estáis haciendo estas preguntas que os he lanzado yo sobre si hay un problema real o no, sobre quiénes son estos clientes, etcétera, y consideráis que hay un problema, que ese problema es intenso, que además hay algún cliente afanado por ahí que he identificado y con el que me gustaría testar si mi idea es viable o no. Ahí os invito a que hagáis este ejercicio, ¿vale? Que creo que es importante para fijar un poquito vuestras expectativas. Porque como hemos dicho, emprender es un camino duro, apasionante, donde se aprende muchísimo, pero es muy duro. Entonces, antes de lanzaros a la piscina, que lo hagáis, os invito a que lo hagáis,
pero yo haría este ejercicio, ¿vale? Os voy a contar cómo sé si puedo o soy capaz de ejecutar mi idea. Me puede salir una nota con la que no estoy de acuerdo y yo me sienta incapaz de hacerlo, pero siempre puedo encontrar ayuda, siempre puedo encontrar cofundadores. Si yo no hubiese encontrado a mi cofundador el día que la encontré, posiblemente mi nota, que es de 8,5 sobre 10, no habría sido de 8,5, habría sido de 1, ¿vale? Porque al final ella me agregó el valor que yo necesitaba para poder ejecutar la primera versión de FixMe o el primer MVP de FixMe. Entonces, la primera pregunta que yo me hago cuando tengo que valorar si soy capaz de ejecutar una idea es ¿cómo de grande puede ser esta idea o este proyecto? Es decir, ¿es una idea que ataja a un mercado, por ejemplo, local, de un pueblo y es una idea así de pequeña? ¿O es una idea muy grande? Ojo, que emprender con una idea que ataje a un problema específico de una región específica es súper positivo. Podéis tener un negocio totalmente viable y rentable, pero no estaríamos hablando de un negocio con base tecnológica y escalable, que es la conversación que estamos teniendo hoy, ¿vale? Entonces, ¿cómo de grande puede ser esa idea entre el 1 y el 10? Nosotros nos estamos enfocando ahora mismo en el nicho de la fisioterapia, pero el objetivo con FixMe es enfocarnos en el sector del bienestar y de la salud, con lo cual el mercado es enorme, ¿vale? Founder Market Fit. ¿Esto qué significa? Esto significa que ¿cuánto saben los fundadores sobre este mercado? En nuestro caso, pusimos un 7. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien el mercado de la fisioterapia y de la salud. Yo llevo 10 años trabajando en ese mercado, mi cofundadora también. Además, mi cofundadora ha trabajado en empresas tecnológicas, enfocadas en el sector dental. Yo he trabajado en empresas del sector de la fisioterapia. Bueno, ahí como que conocemos el sector, sí, pero nos faltaba la tercera pata, que era la tecnológica. ¿Cómo voy a emprender en el sector tecnológico si no tengo a alguien técnico dentro de mi equipo? Nosotras lo encontramos rápido, pusimos un 7 porque también esa persona que encontramos técnica al principio nunca había emprendido en una startup, nunca había hecho algo así. Era técnico, pero nunca había hecho algo así. Entonces no le podíamos poner un 10, ¿vale? Nos pusimos un 7. ¿Cómo de fácil es comenzar? Bueno, en nuestros comienzos tampoco sabíamos tanto sobre cómo emprender en el entorno tecnológico. Entonces le pusimos un 7 porque sí teníamos muchos contactos. Sí, mi cofundador había trabajado en una empresa tecnológica, sí teníamos a alguien técnico que también lo había hecho, yo no lo había hecho nunca en una tecnológica, entonces le pusimos un 7 porque no todos teníamos esa experiencia. Y después, ¿cómo de fácil es conseguir feedback rápido de los usuarios? Nosotros sí habíamos identificado un nicho de usuarios que tenía este problema súper intenso, ¿sí? Entonces, para nosotros fue muy fácil tener los primeros clientes con los que empezamos a hacer las primeras pruebas para poder empezar a mejorar ese producto y cada vez tener algo que fuese más potente en el mercado y que agregase valor real hasta el momento en el que estamos ahora, en la que hemos conseguido alcanzar un impacto en un mercado global, ¿vale? Entonces, como resumen o mis tips finales y luego ya dejamos un hueco para preguntas, si queréis emprender con base tecnológica en el sector de la fisioterapia o en cualquier sector, gastad poco dinero para validar la idea. Es decir, gastad muy poco dinero para ese primer MVP, porque después vais a tener que gastar muchísimo. Entonces, gastad muy poco, optimizar muchísimo los recursos. Buscad un cofundador técnico, buscad un socio tecnológico, es esencial. Sois una empresa tecnológica, socio tecnológico es esencial. Si no conoces el mercado, búscate un cofundador que lo haga. Es decir, si tú eres técnico o sabes de tecnología, búscate un cofundador que conozca el mercado al que te vas a dirigir, ¿sí? Rodéate de otros emprendedores, esto es fundamental. Los otros emprendedores ya tienen experiencia y te van a poder ayudar muchísimo. Además, la comunidad emprendedora ayuda, ¿vale? En este sentido, somos todos muy abiertos, colaboramos entre nosotros porque entendemos que no tenemos recursos como las grandes corporaciones. Entonces, busca ayuda de esos emprendedores. Habla con tus usuarios todos los días. Recuerda que estás creando un producto para tus clientes. Si no hablas con ellos, no vas a poder mejorar ese producto. Testa, mide y aprende muy rápido, ¿sí? Ejecuta rápido. Recursos reducidos necesitan ejecución rápida, porque si no perdemos tiempo y seguramente perdemos la vida de nuestra empresa, ¿vale? Y haz un buen pacto de socios. Cuida tu cap table, es decir, cuida tu accionariado, porque
si consigues crecer, tus acciones serán tu única moneda a cambio para que tu empresa pueda crecer a mercados internacionales. El pacto de socios es esencial para que no haya problemas con los fundadores, ¿vale? Y como último, hazlo y no te rindas. Es posible conseguir el éxito con un emprendimiento tecnológico o no tecnológico si realmente crees en ello, si has identificado un nicho al que agregas valor y si tienes ganas, ¿vale? Así que es todo por mi parte. Os dejo el canal abierto para que me lancéis preguntas, pero es lo que os quería contar. Espero que os haya servido y si no, pues nada, lo tiráis a la basura y listo. Así que yo, Sergio, si hay preguntas por ahí, súper encantada de atender esas preguntas. Mary, nada más aquí un favor, aprovechando toda esta experiencia que tienes ya tras estos años en emprender justamente en el área de fisioterapia y juntándola o combinando con la tecnología. No sé si nos puedes platicar a todos cómo ha sido tu experiencia o qué ha sido lo que más has aprendido y te ha marcado al emprender y mezclar tecnología y fisioterapia, y más pues porque es un área de salud y a veces se nos complica un poquito. He aprendido todo. Realmente me doy cuenta que cuando empecé en esto no tenía ni idea de nada. Desde aspectos humanos sobre lo importante que es. Bueno, yo estudié ciencias del deporte, ¿vale? Y he sido deportista, entonces imaginaos que tengo un ego gigante. Y normalmente los deportistas pensamos que somos superhéroes, pasa lo mismo con los fisioterapeutas, amigos que tengo, pasa lo mismo con todos los profesionales del sector de la salud. Entonces, no somos héroes, necesitamos mucha ayuda y eso es lo principal como humano, ¿vale? He aprendido que la ayuda del resto de personas que me rodean es esencial. He aprendido que realmente necesitas unos conocimientos técnicos muy fuertes para emprender con éxito en el sector tecnológico. Y no hace falta que los tengas tú. Busca un socio tecnológico que quiera unirse a tu proyecto y que realmente tenga muchísima pasión por cumplir esa visión que marcas con tu empresa. Pero conocimientos técnicos es esencial. Si no, no vais a llegar a ningún lugar, ¿vale? O sea, no hay ninguna startup de éxito que haya podido tener éxito sin tener un equipo técnico solvente. Al final desarrolláis tecnología. Después hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos creando empresas de salud. Nos tenemos que cubrir muy bien legalmente, tanto porque puedo perjudicar a los clientes, porque tal vez estoy infringiendo la ley y no me he dado cuenta, entonces buscar asesoramiento legal. Vosotros que estáis en México y tenéis Estados Unidos muy cerca, si vais a operar en Estados Unidos, el asesoramiento legal es esencial, porque si no, una demanda te puede quebrar absolutamente todo lo que has conseguido. Y lo más importante, para emprender inicialmente no hace falta tener mucho dinero, ¿vale? Inicialmente, es decir, para hacer todo lo que hoy os he contado, no hace falta tener ni un peso, ni un dólar en el banco, ni un euro. Pero después, si mi empresa coge forma y realmente hay un producto y una oportunidad grande, necesitas tener mucho dinero, ¿vale? No tiene por qué ser tuyo. Seguramente hay inversionistas que quieren apoyarte a desarrollar tu idea y ayudarte a escalarla. Pero esas personas que cuentan cuentos de terror en los que dicen que no hace falta dinero para emprender, no es verdad. Hace falta mucho dinero, ¿vale? No tiene que ser tuyo, puede ser de inversores, pero si tú como fundador no sacrificas lo tuyo, un inversor tampoco lo va a hacer, ¿vale? Y esto es súper importante y ser súper conscientes porque creo que se difunden muchos mensajes erróneos en este sentido y seguro que vosotros desde Biobotics también estáis muy de acuerdo con todo lo que he dicho. Hablo mucho, entonces creo que es todo. He aprendido más, pero estaríamos aquí hasta la noche si sigo hablando. Es igual. Otra pregunta, Francisco Javier nos pregunta, ¿qué tiempo tardó en afianzar tu empresa? Bueno, todavía no está afianzada. Nosotros lanzamos la primera versión de FixMe muy rápido, creo que lo hicimos en 6 semanas. Y luego fue cogiendo forma hasta lo que es a día de hoy. Operamos en 2 mercados, en España y en Colombia. Estamos muy cercanos a entrar en México. Nuestro equipo tecnológico está en México, con lo cual tenemos que llegar a México ya.
También está Biobotics ahí en México, con los que vamos a colaborar súper fuerte para hacernos con el mercado de la fisioterapia. Pero bueno, todavía no se ha consolidado. Yo no creo que se consolide hasta dentro de 2 años más, posiblemente, pero sí es un negocio que ha escalado fuerte, está creciendo fuerte, que agrega mucho valor a los usuarios, pero que todavía tiene un recorrido gigante y que todavía estamos en el inicio. Aunque llevemos 2 años, estamos empezando, como quien dice. Okay. Y otra pregunta, ¿cuál es el principal reto de emprender en fisioterapia a diferencia de las otras áreas de salud? Yo creo que es que el mercado es muy tradicional, muy, muy tradicional. Entonces, irrumpir con algo novedoso es complicado. Yo creo que es el principal bache de la fisioterapia. Es complicado porque seguramente si tú te diriges al profesional o le quieres agregar valor al profesional porque tiene algún problema, te va a costar entender bien, si tienes un producto técnico complejo, le va a costar bien entender en qué le puede ayudar tu producto. Yo lo que desde mi experiencia puedo contaros es que me he encontrado con personas muy cerradas, ¿vale? De cara a innovar en este sector. Entonces creo que es el principal bache. Pero seguro que cambia, porque vienen las nuevas generaciones y ya pues la tecnología es más visible, se utiliza cada vez más para negocios tradicionales, entonces creo que viene la ola del cambio. Y aquí, ¿cómo el mercado de la fisioterapia ha adoptado la tecnología con bueno, los fisioterapeutas y también los pacientes? Porque involucras los dos, tanto al personal médico como el paciente. Sí, exacto. Involucras a los dos. Sí que es verdad que nosotros ahora mismo estamos súper enfocados en las dos partes, ¿vale? Al principio nos enfocamos mucho en el profesional, agregándole valor con nuestra propuesta. Bueno, al final le buscamos un camino en el que podía crear una carrera profesional y trabajar de otra forma con los clientes. Y luego nos enfocamos en el cliente dándole un producto con el que podía resolver su problema de dolor, ¿vale? Porque el problema de nuestro cliente es muy grande, tiene dolor, y lo podía hacer de forma muy rápida. Entonces, esto el cliente lo apreció desde el inicio y lo apreció muy bien desde el inicio, porque no tuvimos, o tal vez las tenemos, pero sí que es verdad que con los clientes que necesitaban el recurso muy rápido o la solución muy rápida no tuvimos esa barrera de alguien desconocido entrará en mi casa. ¡Oh, Dios! Empezamos a generar confianza muy rápido en el cliente. Nuestra primera barrera era generar confianza en los clientes para que nos abriesen la puerta de su casa. Como hicimos un equipo muy fuerte de fisioterapeutas y muy competente, enseguida la gente empezó a poner buenos reviews nuestros de internet y eso nos ayudó mucho a generar confianza y que cada vez más personas nos abriesen la puerta de su casa. No fue tanto la barrera técnica en este sentido, tal vez fue la barrera de la confianza la que pues nos pudo hacer más daño al inicio. La tecnológica no, porque el producto es bastante sencillo de utilizar. Después ya la segunda iteración que vamos a hacer en breve pues complica más el asunto, pero ya veremos cómo la acogen nuestros clientes. Y bueno, aquí, ¿qué tuviste que aprender como profesional de la salud, ya que no eras experta en tecnología o en otras áreas relevantes? Pues todo. Sí que es verdad que yo conocía muy bien el sector y además lo conocía desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del profesional y eso nos ayudó mucho. Y eso ayuda mucho a los técnicos. Yo he aprendido todo. He aprendido sobre cuáles son las tecnologías en las que se desarrollan las páginas web, las aplicaciones, cuáles son las herramientas de métricas que hay que integrar para tener datos de los clientes y de sus interacciones. He aprendido lo que significa la palabra bug, que es error en la página web y mis desarrolladores la usan todo el rato y yo al principio no sabía lo que significaba. O sea, he aprendido muchas cosas pequeñas y también muchísimas cosas grandes y sobre todo he aprendido que si quieres generar un impacto a nivel global y no quedarte en un mercado local, tienes que hacer una apuesta por crear un producto tecnológico porque es lo único que va a ayudar, que te va a llevar a poder escalar a mercados internacionales de forma muy rápida. Entonces, creo que es lo que mi aprendizaje más valioso ha sido ese, que con un servicio no vamos a poder escalar internacionalmente tan rápido, pero sí con un producto tecnológico que agregue mucho valor en un nicho específico, vamos a poder generar un impacto a nivel global. Y bueno, Pablo nos pregunta, ¿qué parte de tu negocio agrega más valor? ¿Los profesionales o la tecnología? Bueno,
Ahí, al final, que un profesional nuestro de FixMe llegase al domicilio de un cliente sin la tecnología no sería posible, porque al final nosotros creamos un producto que facilita la logística de ese servicio. Entonces, si no tuviésemos la tecnología, que esto ocurriese con la agilidad que ocurre no sería posible, ¿vale? Y luego sí que es verdad que nos ayuda muchísimo a crecer, que el servicio que tenemos es muy bueno. Entonces, el voz a voz de los clientes entre ellos nos genera más clientes nuevos. Entonces, es una cosa con la otra. No me quedo con ninguna de las dos. Y como última pregunta, ya para cierre, Francisco nos pregunta con cuántos terapeutas iniciaste y al día de hoy con cuántos cuentas. Pues iniciamos con 3 y a día de hoy no sé cuántos tengo. Tendremos unos 20 y algo, 25, 20 por ahí. Sí, sí que es verdad que con el coronavirus redujimos mucho nuestra oferta de fisioterapeutas, pero ahora que estamos volviendo a operar a la intensidad que estábamos operando antes del coronavirus, estamos recuperando el número de terapeutas que teníamos al inicio. De todas maneras, nosotros no trabajamos con muchos fisioterapeutas. Lo que nos interesa es agregarles muchísimo valor a ellos de cara al trabajo que les podemos dar, ¿sí? Si yo tengo 100 fisioterapeutas y les doy una sesión al mes a cada uno de ellos, esos fisioterapeutas no van a tener interés en trabajar conmigo, porque su problema de encontrar trabajo no se lo voy a estar solucionando con mi propuesta. Pero en cambio, si yo soy capaz de tener 20 fisioterapeutas y darles 100 clientes cada mes a esos 20 fisioterapeutas, posiblemente trabajen conmigo, yo les puedo agregar muchísimo valor porque les doy mucha estabilidad económica y les puedo ayudar a crear o a generar una carrera profesional. Entonces, eso es lo que me interesa. Por eso nosotros trabajamos con pocos fisioterapeutas, pero los tenemos muy saturados de servicios. No, pues muchísimas gracias, Mary. Te agradecemos por habernos compartido todo tu aprendizaje y la experiencia que has tenido como emprendedora y como CEO de FixMe. Ha sido muy valioso todo lo que nos has platicado. Igual, bueno, pues comentarle también a los asistentes que muchísimas gracias y vamos, gracias. Por mi parte, os agradezco mucho, Biobotics, por contar con FixMe y conmigo para esta charla. Esperamos también a todos los que hayáis estado ahí que os haya podido aportar valor. Estamos súper disponibles para lo que necesitéis y también esperamos contar con vuestro apoyo cuando estemos en México, que tenemos muchísimas ganas de llegar a ese gran país. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y espero que haya servido la charla de hoy. Muchísimas gracias, Mary. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengáis buen día.